viendo lo sobrenatural. Soy Desi Paulino y estoy aquí con una hermana en Cristo, adoradora de nuestra Iglesia Cristiana de Liberación y Restauración, Ángela Grullón. Hoy estaremos hablando de las dificultades para los jóvenes permanecer y servirle a Cristo. Pero queremos enfocarnos hoy no en los jóvenes que no están perseverando en el camino de Dios, sino en los pastores, líderes de iglesia y líderes de jóvenes específicamente. También queremos dirigirnos hacia los jóvenes que tienen una pasión por servirle a Dios, pero se encuentran en un círculo rodeados por jóvenes que no le están sirviendo a Dios actualmente. Vamos a estar hablándote de cómo podemos ayudarte, cómo podemos motivarte a que tú seas una motivación para aquellos jóvenes que aún no han encontrado la chispa, un encuentro con el Espíritu Santo. Cómo puedes ayudarlos a ellos a que tomen el próximo paso. Quiero llevarte para leer nuestro primer versículo del día. En Primera de Timoteo, capítulo 4, quiero enfocarme en el versículo 12, que dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Con ese versículo te quiero dejar dicho, no nos estamos enfocando cómo puedes motivar a los jóvenes a venir a la iglesia, sino motivar a los jóvenes no tan solo a darle su vida a Cristo, sino para servirle a Cristo. Tenemos muchos jóvenes en la iglesia que vienen a la iglesia fielmente, vienen los domingos, vienen al culto juvenil, sin embargo no les sirven a Cristo, porque si le estuvieran sirviendo a Cristo lo pudiéramos evidenciar por lo que acabamos de leer en este verso, y es vivir en pureza, vivir por nuestra fe, vivir con amor hacia el otro y vivir en un ejemplo para que los demás puedan ver a Cristo en ti. ¿Cómo podemos llevar a los jóvenes? ¿Cómo podemos motivarlos a vivir el ejemplo que Dios quiere? Y queremos empezar, ¿cuál es el paso número 1? ¿Por qué los jóvenes no llegan a comprometerse con Dios? Bueno, una de las principales características por la cual yo diría que los jóvenes no se comprometen o no toman la decisión de seguir a Dios es porque ya o tristemente tienen una base de vida creada enlazada al mundo, tristemente, o no tienen parientes cristianos, o no se sienten, vamos a decir, muy motivados porque según lo que le han dicho, se sienten totalmente cohibidos de las cosas que hacían, ya están demasiado enlazados al mundo, a las cosas materiales, a las cosas vanidosas y así sucesivamente. Exacto, es el no querer desprenderse a las cosas de este mundo. Sin embargo, Pablo, estaremos leyendo un poco, yo diría que nos vamos a concentrar mayormente aquí en 1 y 2 de Timoteo, que Pablo veía a Timoteo como si era su hijo, y Timoteo era un muchacho joven, y él le decía a Timoteo que no se aferre a las diversiones juveniles de este mundo. Esas cosas se van a acabar. Sin embargo, tenemos a jóvenes que las cosas de este mundo es en todo lo que ellos se aferran. Exactamente. Entonces, hablando de cosas de que no deberíamos aferrarnos, una de las cosas principales por la cual los jóvenes pueden tener un encuentro sobrenatural, un encuentro con el Espíritu Santo, y sin embargo no se quedan en la iglesia, no se quedan sirviéndole a Dios. Puede ser que ellos empiecen, pero no perseveran. Exactamente. La mayoría de veces los jóvenes solamente se centran en que, o sea, cuando entran a la iglesia simplemente se centran en que quieren hacer un ambiente, quizás o lo llevó un amigo y ni siquiera toman ellos mismos la decisión o la iniciativa de seguir a Cristo, sino simplemente por tener un ambiente con quien socializar o últimamente está de moda ser cristiano. Veamos qué tan interesante es ser cristiano, qué tan interesante es socializar con cristianos, o qué tan interesante, según pensamiento de ateos o agnósticos, es cuestionar un cristiano. Entonces puede que entren a la iglesia simplemente para buscar un ambiente, valga la redundancia, y no por seguir a Cristo, y eso es un verdadero problema. Exacto, porque podemos ver a personas que sí entran a la iglesia, llevan un estilo de vida
como si fueran cristianos, permanecen yendo a la iglesia, asistiendo a la iglesia, y ya cuando tengan una dificultad en la iglesia, se van de la iglesia. Y eso es porque lo que los hace entrar al ambiente de la iglesia son los miembros de la iglesia, y no un encuentro con el Espíritu Santo, no un encuentro con Jesús, no un entendimiento de quién es Jesús. Porque si nos aferráramos a Jesús, no hay nada que nos pueda sacar del camino de Jesús. Pero cuando los jóvenes se aferran al, ¿cómo le digo? La junta, el coro, no sé. Cuando los jóvenes se aferran a sus amigos y a las personas, a las amistades que hacen en la iglesia, ya cuando no tengan esa amistad, ¿qué van a tener en la iglesia? Y ya se van. Exacto. Que esa es la demotivación de muchos de los jóvenes. Exactamente. Y claro está, de esto específicamente venimos a hablarles, de que no simplemente sea una visita a la iglesia, de que no simplemente sea que por el coro o por socializar con los cristianos, sino que sea una decisión, que sea algo que vaya más allá de lo que nosotros nos hemos propuesto en nuestra vida cotidiana. También queremos ahora entrar más allá, porque dijimos que íbamos a hablarle a los pastores, a los líderes de iglesia, a líderes de jóvenes y a aquellos cristianos, aquellos jóvenes que están apasionados, motivados, prendidos en fuego, y sin embargo no pueden hacer que los otros jóvenes se motiven a ser igualmente apasionados como nosotros nos sentimos. Quiero entrar en este punto y quiero desarrollarlo un poco más. Y este es el punto del seguimiento. Yo pienso que las iglesias estamos débiles en el área del seguimiento por esta razón. Nuestra misión, vemos que nuestra misión es alcanzar almas y arrebatar almas de las garras del enemigo para el reino de Dios. Ya cuando vemos que la persona ha aceptado a Cristo, ya cuando vemos que la persona ya ha venido 2 domingos a la iglesia, lo soltamos y no le estamos dando el seguimiento. Y a nosotros nos han encomendado a ser discípulos, no a ser miembros de iglesias. Y estamos haciendo ahora miembros de iglesias y no estamos formando discípulos. A esas personas que le entregan su vida a Dios, y ya vienen 2 domingos, ya nosotros estamos enfocados ahora cómo podemos atrapar a las almas que no han venido a los pies de Dios, y nos olvidamos de las almas que recientemente le dieron su vida al Señor y no saben nada, no saben defenderse. Hay personas que sí necesitan que alguien los lleve más allá. Tal vez, bueno, si ellos de verdad aceptaran a Jesús, ellos sí vinieran los domingos, ellos sí vinieran al estudio bíblico. Sin embargo, en Timoteo, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 13, dice que animemos a esas personas. Dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y enseñarles a los creyentes. Y a animar. O sea, ya los creyentes que están en la iglesia, estamos encargados de animarlos, motivarlos, no a soltarlo en banda, como decimos aquí los dominicanos, y ya y a la cosa nueva, ir a las almas que no se han salvado. Tenemos que dedicarle tiempo. Vamos a desarrollar lo que es hacer discípulos. Exactamente, y también cabe destacar que inmediatamente, tanto sea un niño, tanto sea un joven, tanto sea un adulto y tanto sea un anciano, inmediatamente entra a los pies de Cristo o acepta a Cristo en su corazón, es una nueva dimensión, ya prácticamente es una nueva vida, es como que los ojos se le abrieron y ya es algo totalmente diferente. Vamos a entrar en lo que es un nivel espiritual, ¿tú me entiendes? Y tristemente en los niveles espirituales, en el mundo espiritual hay guerras, y esas guerras un nuevo creyente no sabría cómo combatirla. Por eso también es importante tener un líder y también que sea un buen líder, que esas características ahora mismo las vamos a destacar. Exacto, vamos a destacar qué hace un buen líder. Antes de que empecemos a describir qué hace un buen líder, primero quiero que escojas. Yo te motivo. Si eres un pastor, sabemos que ya tienes muchas ovejitas, entonces estaré hablando esto específicamente con aquellos que son los jóvenes apasionados, los líderes de jóvenes. ¿Quién sería un candidato para ser un discípulo? Si hay una persona con la cual yo no me identifico, con la persona que no me llevo muy bien, y eso hay que admitirlo, no todo el mundo te va a caer bien,
dice el Señor que nos soportemos también. Nos tenemos que amar, pero hay que ser honestas. No todo el mundo no va a ser fácil con todo el mundo. Encuentra a la persona con el cual te puedas identificar. Yo recomendaría, si eres una chica, que instruyas a otra chica, y si eres un chico, que instruyas a otro chico, para no entrar en otros tipos de problemas. Pero ¿con qué tipo de persona te identificas? Porque así como nosotros hemos ya pasado un camino dificultoso, podemos ver a los otros pasando por ese mismo camino, ya te hace a ti una persona capacitada para dirigir a los que están pasando por ese problema. Sin embargo, alguien que está pasando por un problema que tú desconoces completamente, no te recomiendo que seas tú el que tome esa persona como un discípulo. Entonces vamos a destacar, vamos a desarrollar qué hace un buen líder para estos discípulos, un mini líder, un joven líder, vamos a llamarlo. Exactamente. Bueno, en mi opinión, la primera característica que yo podría describir o definir que puede tener un buen líder o que tiene que tener un buen líder es dar un buen ejemplo. Esta engloba todas las características que lo tienen que definir y lo tienen que describir en sí. Dar un buen ejemplo. Que esto todo está en Primera de Timoteo capítulo 3. Ahí nos describe cuáles son las cualidades que deben de tener los líderes. Y eso es lo que acaba de decir Ángela. Dar un buen ejemplo. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué ya se puede decir de ti? Seguiremos desarrollando cuáles son las características que hace un buen líder. Vamos a ver si tú cabes en esta descripción para que empieces a formar discípulos. No te vayas, estaremos aquí después de este corte comercial. Hi, welcome to my school. Centro de Estudios Selling. Es un colegio full English donde me asisten con transporte, Ballet clásico. taekwondo, Batum Ballet. clases digitales de quinto en adelante, Natación. Horario extendido hasta las 6 de la tarde. Nuestro equipo de básquetbol ha llegado a las finales de Copa Clave. Un equipo de porristas fenomenal. También tenemos un ministerio muy poderoso para